El ministerio Semilla de Fe presenta Una Semilla de Fe. Dios está esperando por ti para renovarte. Jesús dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y ahora, hablemos con Dios. Amado Dios y buen Padre Celestial, me acerco gozoso en esta hora para bendecir tu nombre y para compartir tu palabra. Hay un gozo en mi corazón, Señor, por saber que aquellas personas que quieren escuchar tu mensaje puedan ser cambiados y ministrados por tu Espíritu Santo. Yo te lo suplico, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Quieres escuchar la voz de Dios? Abre tu Biblia y en ella encontrarás medicina para tu vida. Dios quiere hablarnos hoy por medio de su santa palabra, y en el Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 14 de los versículos 22 al 33 nos dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Dios quiere restaurar la familia, fortalecerla con sus principios. Y ahora, tiempo en familia con Mati García. Hola, amigos y amigas. Venimos hablando que el amor entre el mismo género no implica un tercer sexo, porque Dios no lo estableció así. Dado que esto va en contra de los principios que Él mismo estableció, porque varón y hembra los creó. En nuestra segunda entrega mostraremos cómo el amor entre el mismo género no implica un tercer sexo, porque es relacional. Venimos aclarando que el amor con el cual se ligó el alma de Jonatán con David no implicó una relación homosexual, como se rumora por personas que no tienen en claro la palabra de Dios. David, personaje ilustre, fue escogido por Dios para ser rey de Israel, pero antes de ejercer su reinado, aún reinaba Saúl, el padre de Jonatán. Dios le usó para derrotar al gigante Goliat, dado que nadie en Israel se atrevía a hacerle frente. Esta victoria le hizo ser valorado y amado por el pueblo de Dios, entre los cuales estaba Jonatán, el hijo de Saúl. El rey quedó impresionado por la victoria lograda por David hasta el punto de hacerle cercano a su reino. Así lo cita la Escritura en el primer libro de Samuel, capítulo 8, versículo 2. Y Saúl lo tomó aquel día y no lo dejó volver a casa de su padre, lo que demuestra que el amor del padre de Jonatán por el joven David era un amor relacional. Cuando la Biblia cita "y lo amó Jonatán como a sí mismo", para referirse a David, no es otra cosa que el cumplimiento de la palabra de Jesús referente al amor vertical hacia el Padre Celestial, pero condicionado al amor horizontal del prójimo. Al citar
y al prójimo como a ti mismo. Y Jonatán lo aplicó como lo manda Jesús. El amor es relacional cuando en las buenas y en las malas de una amistad queda plasmado el carácter de la otra persona, hasta el punto de quedar impactada por el temple de cómo se comporta ante determinada situación, y fue esto lo que precisamente movió a Jonatán a amar a David desinteresadamente. No es el amor eros el que motiva al género contrario a desearle en la intimidad, sino el amor filos, que es el que se da en una relación de amistad. Dicha amistad de Jonatán también instó a David a la admiración y al respeto por el hijo del rey. Principios estos que caracterizan el amor de Dios para que toda la humanidad se pueda relacionar entre sí, lo que tristemente no se cumple, hasta que ocurra un milagro en sus vidas, y esto solo es posible si se acepta a Cristo en el corazón. Jesús hizo énfasis en las dos direcciones en que se debe amar, cuando respondió la pregunta de uno de los intérpretes de la ley acerca de cuál era el gran mandamiento al decir: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primer y gran mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así que el amor de Dios, que es relacional, no solo se da entre parejas, ni entre padres e hijos, o entre hermanos, sino que también involucra al prójimo, pero debe ser con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente. El amor entre lesbianas y entre homosexuales no puede ser relacional, sino un desenfoque de los principios bíblicos, que son los que llevan, según el orden de Dios, a amar a los géneros que Él creó y no a establecer un tercer sexo, porque esto no está en el corazón de Dios, aunque ama a los desenfocados. Chao, amigos. Deja que la palabra de Dios refresque tu alma, tu corazón y tu espíritu, y te lleve a ser una persona conforme al carácter de Cristo. Con ustedes, el pastor Gerson Rodríguez. En los océanos es común que se levanten tormentas debido a la gran afluencia de los vientos, en donde las embarcaciones que por él navegan son azotadas por las condiciones climáticas. Y es ahí donde el capitán del barco, que es el eje en torno al cual gira la confianza de los pasajeros, cuando visualiza tiempos difíciles en mar abierto, procura tranquilizarles diciéndoles que ya tiene mucha experiencia en estos casos, la cual basta para salir adelante. El mensaje que Dios permite que compartamos en este día le he llamado: en las tormentas no basta la experiencia. Y hay algunos aspectos que demostrarán que la experiencia no siempre es suficiente para lograr los objetivos propuestos. Veamos entonces cuáles son esos aspectos fundamentales. Número 1, porque los vientos que nos son contrarios levantan olas enfurecidas. Por eso en las tormentas no basta la experiencia. Dice el versículo 24 de la siguiente manera: y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Los vientos que nos son contrarios levantan olas enfurecidas que nos azotan, pero también olas enfurecidas que pueden desviar del curso de donde ha sido puesta nuestra mirada. Los discípulos se encontraron con dificultades en el mar. El viento, dice la Biblia, les era contrario, por lo cual se fatigaban remando. Y todo esto es un anuncio de que la tormenta está a punto de causar un desastre. Pero en las tormentas no basta la experiencia, porque Jesús nos muestra un caso especial con sus discípulos cuando, siendo azotados por el ímpetu de los vientos, la barca estaba a punto de zozobrar. Ahora, ¿quién puede contra la bravura de las fuerzas de la naturaleza? Nosotros, como Iglesia de Cristo, y cual si fuésemos una barca,
en medio del mar, tenemos momentos en nuestra vida espiritual que somos zarandeados por dificultades, es decir, por tempestades espirituales y sin respuesta alguna, que nos llevan a desviarnos del curso de la navegación cristiana. ¿Cuál es el viento contrario de tus dificultades que amenaza la barca de tu vida para que te desenfoques de la vida cristiana? Recuerda que en las tormentas no basta la experiencia. Número 2, porque en la alta mar de las pruebas, las noches pueden cegar nuestra visión. Nos dice la palabra en el versículo 25, mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma. En la alta mar de las pruebas, las noches pueden cegar nuestra visión como a los discípulos, turbándonos por lo que vemos. Hay momentos que vemos cosas que verdaderamente no están en la verdadera visión, pero también pueden confundir las pruebas como una desgracia. Pero el Señor nos dice que es en las pruebas donde Él va perfeccionando nuestra vida cristiana, y es ahí donde mide nuestro nivel espiritual, porque en la alta mar de las pruebas las noches pueden cegar nuestra visión, confundiendo la bendición con una maldición. Ellos gritaron: un fantasma, cuando era el Señor Jesucristo. Cristo vino hacia ellos sobre las aguas, quiso venir en ayuda de ellos de la manera más cariñosa posible, y por eso se llegó personalmente. Jesús siempre viene a los suyos sobre la alta mar de la manera más tierna y personal para socorrernos si estamos atribulados, para socorrernos si estamos angustiados, para socorrernos si estamos perseguidos o derribados por diversas circunstancias o enfermos espiritual o físicamente. Jesús se demoró hasta la cuarta vigilia de la noche, dice la Biblia, es decir, hasta las 3 de la madrugada, pero por fin vino. Aunque la visita de Cristo a los suyos se demoren y nos hagan desvelar en las pruebas, Él nunca dejará de venir. A veces nuestra impaciencia hace ver las bendiciones de Cristo como si fueran un fantasma o como si fueran una sorpresa, sabiendo que lo normal en la vida relacionar con Cristo son las bendiciones. El mar estaba agitado por las olas. Sin embargo, Jesús fue a ellos andando sobre el mar, y lo hizo para auxiliarles en la dificultad, porque no hay ninguna dificultad que pueda impedir el que Cristo vaya en pronto auxilio de su iglesia para liberarla de cualquier calamidad. Amigo mío, si has venido en desvelos por las pruebas que vienes pasando, no olvides que Jesús está próximo a subir a tu barca. No debes rendirte, ni debes turbarte, ni debes confundir las bendiciones de las pruebas de Jesús con las maldiciones que el diablo desea para ti. Ninguna prueba del cristiano debe asustarle, porque las pruebas son una bendición. En las tormentas no basta la experiencia. Número 3, porque en alta mar no basta la fe en sí mismo, sino en el autor de la fe. Nos dice la Biblia en el versículo 27, pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Jesús les dijo: tengan ánimo, yo soy, no teman. Ellos conocían muy bien la voz de su amado Jesús, porque aquel que conoce la voz de su pastor le sigue. Pero también la expresión yo soy les tranquilizaba, porque los judíos en el contexto sabían que el gran yo soy es el Dios de la eternidad, porque en alta mar no basta la fe en sí mismo, sino en el autor de la fe, que es Jesucristo, para indagar si Jesús está con nosotros. El versículo 28 y 29 nos dice la Sagrada Escritura: entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pedro le dijo: Señor, si tú eres, manda que yo vaya. Pero él no estaba probando al Señor Jesucristo,
pues es algo que el Señor les había dicho que no podían hacer. No tentarás al Señor tu Dios. Él simplemente estaba dando una expresión de fe en la persona del Señor. En la alta mar no basta la fe en sí mismo, sino en el autor de la fe, para que Él nos sostenga cuando nos estemos hundiendo. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pedro comenzó a hundirse porque no siguió mirando a Jesús, sino que miró las olas gigantes que se levantaban a su alrededor. Y muchas veces nosotros, cuando el Señor nos da a través de la fe una expresión de poder para avanzar hacia Él, cuando desenfocamos nuestra mirada de Él, podemos empezarnos a hundir en el mar de las dificultades, como le pasó a Pedro. La fe no puede desmayar, la mirada no puede desviarse. El Jesús de Pedro es el Jesús de la iglesia y el Jesús de la humanidad que quiera poner la mirada en Él. La fe de Pedro, amigo mío, estaba fluctuando cuando se dio cuenta de lo que estaba haciendo. Y le sucedió lo que le pasa a aquel hombre que es cazador y mata al tigre, se asusta con la piel. Y a veces nosotros nos asustamos cuando estamos a punto de lograr, en medio de las tormentas, la victoria. No podemos desmayar. Quizá no caminemos sobre las aguas, pero sí caminaremos a través de situaciones adversas, y es ahí donde el Señor nos manda a tener ánimo, como le dijo a Pedro: ten ánimo, soy yo. Si nos concentramos en las olas de las circunstancias difíciles que siempre se van a levantar cerca de nosotros, sin buscar la ayuda de Dios, también terminaremos desesperados y, ¿por qué no?, hundiéndonos. Pedro era una persona acostumbrada a navegar en alta mar. Pedro estaba enseñado a tener grandes jornadas en las noches y también a tomar grande ventaja sobre la pesca. Pero esta era una tormenta especial, no era una tormenta de esas a las cuales estaban acostumbrados también el resto de sus compañeros. Era una tormenta creada por el autor y consumador de la fe, por ese Jesús que estaba probándoles. Él hace levantar tormentas para probar nuestra fe, para calibrar a cada uno de sus marineros y para saber si la barca de su vida cristiana está navegando conforme a su voluntad. Él es el único que puede levantar los vientos que nos parecen contrarios y hacer que las olas parezcan enfurecidas cuando vienen las pruebas. Ese Jesús maravilloso es el que está enseñando a Pedro que no basta su experiencia como pescador y como navegante, porque en la alta mar de las pruebas, las noches pueden cegar nuestra visión. Los desvelos pueden hacer que veamos fantasmas en medio de las circunstancias adversas. Ese Jesús puede crear en la alta mar una fe sólida o hacer que las tormentas, como prueba suya, nos den la opción de desviarnos de Él como el autor de la fe. Es el Jesús maravilloso de Pedro el que hace que no te apoyes en tu propia experiencia, sino que te fíes del Señor, que es el único que puede enderezar la barca, el camino, y el que puede bendecirte en todo momento. Pedro, cuando vio el fuerte viento, entró en pánico. Y esta es una manera en la cual nosotros, cuando vemos fortaleza en las pruebas, podemos asustarnos con las bendiciones que Dios tiene preparado para nosotros y entrar en pánico y a veces tratar de abandonar esa barca del cristianismo tan hermosa en la cual el Señor nos ha llamado a pertenecer, y podemos hundirnos en la depresión, en la opresión, y podemos dar voces diciendo: Señor, sálvame, sin saber verdaderamente a quién estamos acudiendo
En esos momentos es cuando Jesús puede extender la mano como hizo con Pedro y sacarnos, pero siempre dándonos una exhortación. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Porque Dios siempre va a medir nuestra vida cristiana a través de la fe. La fe es el instrumento de gracia que ha dado Dios a todos aquellos que se acerquen a través de su Hijo Jesucristo. Pero dice la Biblia que cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Porque cuando Jesús extiende su mano de poder, cuando Jesús extiende su mano de misericordia, cuando Jesús extiende su mano de confianza, se calma toda tempestad, se calma todo viento contrario a las peticiones de nuestro corazón. Dice también, entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. Él mismo que crea la tempestad es el que trae la calma para que podamos por fe adorarle en espíritu y en verdad. Ese Jesús precioso de Pedro puede traer también calma a tu vida si estás pasando por dificultades. Ese Jesús que crea tempestades para probar tu vida es el mismo que trae bendiciones cuando extiende su mano de misericordia. En conclusión, no debemos confiar en nuestra experiencia cuando hayan oleadas de pruebas, ni debemos desviar nuestra mirada por nuestra incapacidad, sino puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. El Señor está sobre el agua de la indiferencia y de la muerte. Está sobre el agua de las adversidades diciéndonos, aquí estoy, déjame entrar en tu barca a cada momento para que tengas seguridad en mí y para que tomes la decisión de Pedro de venir hacia mí. Entonces hablaré y afirmaré tus pasos y podrás adorarme y exclamar, verdaderamente eres Hijo de Dios. Si has sentido confianza en esta palabra y quizá hayas renegado de la fe y de ese autor maravilloso que es Cristo Jesús, quiero invitarte a que te pongas a paz con Él para que pueda aumentar tu fe y Él pueda bendecirte. Di conmigo, Señor Jesús, yo te doy gracias en esta hora por esta palabra y te pido perdón, Señor, por mi incredulidad. Quizá te haya visto como un fantasma cuando siempre has estado como la bendición de mi vida. Señor, inscribe mi nombre en el libro de la vida y séllame con tu Santo Espíritu para la vida eterna. Señor, bendíceme y extiende tu mano de poder y haz que se aplaquen los vientos de mis dificultades. Yo te lo suplico en el nombre de Jesús. Amén. El Ministerio Semilla de Fe presentó Una Semilla de Fe, un mensaje refrescante para tu alma.